Gracias por vuestra asistencia. Yo quisiera iniciar este breve acto con unas breves palabras, porque el interés mío y de todos es la presencia de don Camilo y de Benigno, que nos va a presentar hoy una de sus obras. Yo quisiera hacer una reflexión muy personal, y las dos en el sentido del agradecimiento. Cuando terminé con Camilo mi carrera de magisterio, una de las primeras 175 pesetas que pude reunir en los años 63 fueron para dedicarlas a comprar uno de sus libros, concretamente Tobogán de Hambrientos. La lectura de ese libro propició posiblemente el amor y la dedicación que a partir de entonces he dedicado a la literatura. Y recuerdo en el prólogo que de alguna forma en ese neolector que yo era entonces me llamaba poderosamente la atención en los esquemas que traíamos de la carrera, de lo que tenía que ser una dedicatoria de un libro, la aparición de nombres tan sonoros como el que aparece en ese prólogo. Y en definitiva, pues por la parte personal que me corresponde, por haberme acercado a través de su pluma a los libros, por esa parte muchísimas gracias. Y también una gracia muy sentida porque haya tenido la amabilidad de compartir con nosotros estas horas que hubiéramos deseado todos, que hubiera sido mucho más amplias, que a partir desde ya considérese invitado permanentemente nuestro, y que esperamos que se repita durante mucho tiempo su visita. Muchas gracias, bienvenido, y aquí tiene usted el pueblo de Carmona. Muchas gracias. Estamos reunidos para celebrar el nacimiento y presentación en sociedad de este magnífico libro de mi amigo Benigno Domínguez Cuesta, Literatura Viva. No hay más que literatura viva. Si la literatura muere, se cae de las manos, se convierte en una pieza de museo, en una especie de momia arqueológica y desaparece. Es cierto que mucha literatura no resiste el paso del tiempo, pero aquí probablemente deberíamos afinar un poco las palabras y darnos cuenta de que aquello que estábamos llamando literatura no era tal literatura. Hay una falsa literatura sobre literatura, como hay una falsa literatura sobre saberes ajenos, que se cae de las manos del lector. Mi maestro don José Cegasé decía que en la literatura lo primero que hay que mantener es el interés del lector. Si un libro se cae de las manos, ese libro no existe. Naturalmente, no es suficiente con que tenga interés de lector, porque interés de lector también puede tener parte de la subliteratura, la novela rosa, la novela social, la novela de aventuras, la novela con adjetivo, que esto es siempre peligrosísimo. Ahora bien, si una novela, yo ahora ya voy pues a que si no, a Quijote o a Balzac, a Stendhal, Dostoyevsky, Galdós, Barojas, etc. Si una novela, además de interés del lector, tiene otra serie de valores positivos añadidos, esa literatura permanece, y eso es lo que debería llamarse, lo que debería ser denominado literatura sin ninguna otra suerte de adjetivos. Benigno, a su libro ejemplar de divulgación, de acercamiento de la literatura al lector, le llama literatura viva. Acertó, pero su acierto, lo comentaba antes con él, es un poco lo del huevo de Colón. Tenía que habérsele ocurrido a alguien y se le ocurrió a él. La dedicación, el entusiasmo, la pasión incluso, que Benigno Domínguez Cuesta puso en torno a la larga y costosa y a veces casi dolorosa elaboración de este libro es digna de todos los encomios posibles. Cuenta con mi adhesión y mi respaldo sin reserva alguna, y la prueba la tienen ustedes en que estoy aquí cuando mi gran enemigo es el tiempo, cuando estoy sin tiempo para nada. Él me recogió esta mañana en el aeropuerto, donde fui a despedir a una persona que se marchaba después de haber estado conmigo aquí unos días, y yo me voy esta misma tarde en otro avión y camino de otras latitudes. Sin embargo, no he dudado ni un momento, ya lo pongo por testigo de que es cierto, que no dudé ni un momento en comparecer
en este acto de presentación de este libro, al que le auguro un brillantísimo porvenir. Naturalmente, debe contar con una serie de respaldos, públicos y privados, en el que probablemente el más importante de todo sea el del lector. La literatura, si no la sustenta el lector, tampoco existe. Yo no sé lo que piensa mi amigo don Benigno en qué debe consistir el acto este de presentación. Tengo la sensación de que quiere que lea algo, cosa que estoy dispuesto a hacer muy gustoso. Sin embargo, lo que sí quiero decirles a ustedes es que lo único importante es que estemos aquí reunidos hoy por la mañana para comentar el nacimiento, la aparición de este libro, al que, repito, le auguro la más brillante de las trayectorias. Felicito a mi amigo Benigno Domínguez Huesque en el noble camino emprendido. Y nada más. Muchas gracias. Como se trata de literatura viva, y como usted bien sabe, la creación puede continuar y ha de continuar, he querido que continúe con posibles lectores de literatura viva aquí presentes y que creemos ya literatura a partir de este momento. Claro que no podemos crear aquella que se creó en aquella entrevista, en aquella intimidad, en su casa, pero sí que podemos recrear. Y ya le decía antes que por falta de medios no tengo la cinta aquella con los medios técnicos necesarios para haberla puesto aquí y haber visto cómo se creaba aquella literatura, porque la literatura, cuando es el autor el que la lleva de la mano, crea literatura. Es la tesis que ahora mismo defiendo y por eso quiero que usted nos lea, posiblemente no en el tono de aquel día, pero sí en el partido tono, esa perla que es sus recuerdos de infancia y que la tenemos aquí. Sí. ¿Quiere que lea esto? Sí, con mucho gusto. Sí, no, pero... ¿Esto de qué libro es? El nuestro. No, pero esto lo saqué yo de algún lado, ¿no? No, eso... lo escribí. Sí, exactamente. No me acordaba. Sí. Se titula Recuerdos de la escuela. Yo tuve una niñez dorada. Guardo un magnífico recuerdo de mis primeros años. Nací en el campo, en una casa a la que tenía un gran cariño y que ha ardido hace un mes o mes y medio. Lo más grave es que ardió llevándose las llamas al último hermano varón de mi madre, mi tío Jorge, inglés, que murió de una manera muy anglosajona. Entró en la casa en llamas para salvar al perro y salió con los ojos quemados y ya medio muerto. Es bonito, ¿verdad? Murió el pobre a las 12 o 14 horas en el hospital, totalmente quemado y ciego. Fue un fin horrible. Como le venía diciendo, guardo un recuerdo muy grato de mi infancia. Nací en un paisaje bucólico. Entonces era muy sosegado. Todavía, claro es, los automóviles no molestaban como molestan ahora. En la carretera jugábamos los niños a la pelota, usted verá. Ahora no hay manera. Ahora hay una caravana de automóviles pasando sin cesar día y noche. Solo para un poco durante la noche. Guardo muy buen recuerdo del pájaro de mi niñez, el mirlo, y del árbol de mi niñez, el camelio. También había fresas y violetas silvestres. Era una casa preciosa, entre los dos ríos que se encuentran en el pueblo donde nací. En realidad, nací en la aldea de Iria Flavia, como usted sabe, que pertenece al ayuntamiento de Padrón. Estos dos ríos, el Sar y el Ulla, el Sar o del arzobispo, río bucólico muy bonito, y el Ulla con sus cotos almoneros, un río más de montaña, con las aguas más batidas y también muy bonito. No puedo tener mejor recuerdo, ya le digo. Después fui al colegio. Vivía con los padres de mi madre, los ingleses. Mi abuela era italiana, casada con un inglés. Era una familia muy civilizada que me produjeron una situación inmejorable. Era el tiempo de las vacas gordas en mi casa. Entonces fui al colegio, ya le digo, y en el colegio lo pasé muy mal. Me aburría mucho. Además era un niño caprichoso y hacía un poco lo que me daba la gana. Y claro, me echaban fuera de clase. Yo creo que hacían bien. Naturalmente, en las actitudes de un niño siempre subyace una última causa, conocida o no. En este caso, yo creo que era conocidísima. Yo he sido el mayor de 9 hermanos. Los números 2 y 3 murieron de muy pequeñitos y claro,
Mis abuelos y mis padres estaban conmigo, santito donde te pondré, estaban preocupadísimos, no vaya a ser que le pase algo al niño que les quedaba. Después vinieron muchos hermanos más, pero entonces mi padre no lo sabía, y claro esto hacía que le diesen al niño, que era yo, toda una serie de mimos, de cuidados y de caprichos, que unidos a una educación victoriana y en cierto modo rígida, pero en fin muy llevadera, produjeron una determinada manera de ser, la mía. Esto condujo a una especie de mala educación del niño y de finura al tiempo. Quiero decir que yo, que probablemente era un niño caprichoso, era muy poco culpable de mis propios caprichos porque, como le digo, venía condicionado por la muerte de mis hermanos, cosa que mis padres lamentaban mucho más que yo, que era tan pequeño que no me enteraba mucho de lo que pasaba. También guardo un recuerdo claro de casa de los padres de mi padre, de los españoles, en Tui. Pasé un verano con ellos y recibía clases en una escuela nacional que estaba abierta para los niños que daban la lata en sus casas, supongo. No sé en qué situación legal estaba. Allí había un maestro que se llamaba Don Carlos. Nos daba la clase armado de una vara larguísima. Nos alcanzaba a todos y al que se desmandaba le arreaba un palo. Bueno, la verdad es que yo libré bastante bien y no me dio más palos de los precisos. Que esta escuela sí era muy divertida, claro, porque tenía trato con 30 o 40 niños más. Ahí lo pasé muy bien. Yo tenía entonces, pues no sé, 7 u 8 años. Después se trasladó mi familia a Madrid. De los colegios de frailes guardo un recuerdo horrible. Pegaban mucho, yo creo que eran unos sádicos. Los escolapios eran algo horrible. Había uno que me levantaba de las orejas. Era algo bochornoso. Esto es cierto. Me levantaba las orejas. ¡Qué burro! Oh, me levantaba así, menos mal que no pesaba poco. Si no, se queda con las orejas de la mano. ¡Qué burro! Era algo, tuve la suerte de que me iban echando, ¿sí? Es terrible pensar que es mejor que le echen a uno de esa especie de orden estatuido y admitido, pues esto era lo que sucedía. Después, como se conoce que los colegios de frailes se comunicaban unos a otros los niños que resultaban incómodos o que echaban a la calle, lo mismo que los bancos, que se avisan los comerciantes que no pagan las letras, yo ya no tuve colegio a donde ir. También me habían echado de los maristas. Antes me habían echado de las monjas de San José de Cluny cuando era pequeñito, porque le mordió una monja. Pero es que los niños pequeños muerden. Claro, se defienden. Y después me llevaron a los jesuitas, donde también me echaron. Y esto de que la Compañía de Jesús es muy agradecida es mentira. Porque mi abuela había regalado el retablo del altar mayor. Y yo era su nieto preferido. Me echaron y no devolvieron el retablo. Que debían haberlo hecho. Y entonces tuve un cura propio. ¿Sí? Qué horror. Un cura para mí solo. Un preceptor. El pobre que se llamaba don Nazario R. de Madrid. La R sería Rodríguez, pienso yo, que andaba conmigo todo el día. Aquello era horroroso porque yo me aburría como un gato. Pero pronto descubrí que corría más que él. Y entonces salía corriendo al llegar a la calle y de una manera descarada. Él disimulaba, porque claro, si no disimulaba le costaba el puesto. Era una especie de pacto entre truanes. No era ya un niño pequeño, no, por entonces ya era un mocito. Estos son mis recuerdos de aquel tiempo. También mi afán por la lectura. Mi vocación por la lectura fue muy temprana. Lo que leí al principio fueron todos Dickens y Stevenson, el de la Isla del Tesoro, ingleses, claro, ya que eran los libros que había en casa de mi madre. Después, o quizá antes, había leído cosas más juveniles, Dick Turpin y Buffalo Bill, y después pasé directamente a Ortega. Leí todos los tomos del Espectador de Ortega, pero ya tenía 16 o 17 años, y escribía versos. Los publiqué teniendo 18 o 19 años, no en España porque no encontré dónde, sino en la página literaria de un diario de La Plata en la República Argentina. Dirigía esta página un poeta argentino, Marcos Fingert. Mis poemas se los mandaba un compañero mío de la Facultad de Filosofía y Letras, Luis Enrique Delano, poeta chileno, que había sido entonces secretario del Consulado de Chile con 2 premios Nobel. Primero con Gabriela Mistral y después con Pablo Neruda, a quienes conocí a través suyo. Lo vi la última vez en México, es algo mayor que yo. Había sido embajador de su país con Allende en Estocolmo, y cuando subió Pinochet al poder tuvo la suerte de no estar en Chile. Pues llega a estar ahí, ahora está exiliado en México. Estos son mis recuerdos de la niñez y adolescencia.
recuerdos, digamos, docentes. Hay otros muchos, claro, pero esto sería el cuento de nunca acabar. Esto es... Claro, habría en mi libro La Rosa, cuento muchos detalles de esta niñez dorada. Mi madre era una mujer romántica, locoide, surrealista, que leía Lord Byron. Ella no había leído en su vida nada más que Lord Byron, y cuando terminaba un libro de versos de Lord Byron, volvió a empezarlo. O sea, claro, no tuvo tiempo de leer más. De mí no leyó nada, porque ¿a cuándo si no tenía tiempo? Bueno, Lord Byron, como ustedes saben, era cojo, y era probablemente el arquetipo de perfección para mi madre. Y un día, en la finca en que nací, iba yo, pequeñito, claro, 6 años, me lo contó mi padre al cabo de mucho tiempo, por un caminito, por un senderito del jardín. En Galicia es frecuente tener miltos un poco altos para marcarlos. Y mi padre le dijo a su mujer, mi madre, qué buena pinta tiene nuestro hijo. Y mi madre le dijo, sí, qué lástima que no sea algo cojo. Lord Byron era la perfección, yo no era cojo. ¿Qué le vamos a hacer? Y esto está en este libro mío. Hay una edición, supongo que estará muy perdida, una edición con fotografías, muy bonita, no sé. Bueno, ya estoy complacido, ya le leí. Bueno, no solamente complacido, sino que generosamente recreado el libro. Porque ahora me planteo un problema, que la próxima edición tiene que ir recreada con la creación que estamos haciendo en este momento. Estarán tomándola de algún lado. Exactamente, por ahí tienen que estarla tomando. Eso le he pedido al periodista que me guarde la cinta. Muy bien. Bien, esto en cuanto a la naturalidad con que ustedes están viendo, porque no había leído desde hace 3 años esta colaboración suya en el libro. No hay ninguna preparación previa, porque no puede haber una preparación previa en la creación. Hubiera salido mal, además. Exactamente, porque usted sabe que la creación es la musa que llega en el momento que el ambiente... Yo no creo en eso de la musa. Bueno, la musa llamada... Exactamente. Baudelaire, a una señora que le preguntó qué era la inspiración, le dijo: la inspiración, mandame trabajar todos los días. Sí, no hay otra. Conozco esa tesis y, bueno, usted me la ha demostrado que yo cuando llegué a su casa, estaba escribiendo en aquella habitación recogida, y al salir me dice, bueno, ahora cuando te vayas, me voy al mismo sitio donde me has dejado. No pasa nada. A las 8 de la mañana... Se puede dejar una palabra en la mitad y se sigue. Exactamente. Y si no se tiene la cabeza lo bastante clara, se cambia uno de oficio y en paz. Yo sé que es así. Sé que es así. En ese sentido, pues el libro es una creación, el ambiente es una creación, una recreación. Entonces esa es literatura viva, este estar constantemente sacando del fondo del autor por motivaciones, por intereses. Hoy empieza literatura viva, lo terminó en la última entrevista, pero casi de las últimas fue la suya, en Palma de Mallorca. Y lo comienza hoy don Camilo Sacela en esta recreación, porque hoy es cuando empieza literatura viva. En el kiosco no, en la tienda no, en la librería no. Empieza aquí en estos actos donde boca a boca van saliendo las posibilidades de lector que pueda tener el libro. Entonces este acto para mí es que se puede prodigar, en el que el lector se acerca al autor, el autor recibe la fuente, y creo, don Camilo, y en eso no quisiera equivocarme, que el autor recibe el calor del lector mucho más próximo, mucho más en relación con las intenciones que tiene el escritor al escribir. Probablemente. Acontece que los escritores de novela estamos, por lo menos teóricamente, muy distanciados de nuestro público, a diferencia del autor de teatro, que le aplauden o lo papean en el acto. Claro. Nosotros tardamos en saber. Ahora, no es malo naturalmente este trato inmediato, este trato directo. Yo creo que es saludable. Vamos a seguir porque, claro, se ve que la motivación a lo mejor es muy fuerte, lo voy a pensar. Bueno, no sé que usted me perdona todo. Claro. Vamos a hacer un paréntesis, si le parece bien. Voy yo a ir al tema del libro. Después tenemos aquí para los de Carmona una guinda. Pero lo bonito de este libro mío son los amores que tuve con aquella loca en Triana, capital del Cante, que tenía una hermana cuyo novio o amante o lo que fuese, que tenía una suela así de gorda y quería ser torero. Yo le dije, hombre, no sé, pero no pega mucho. Y se ponía furioso y decía que qué tenían los toreros que no tuviese él. Yo decía, no, a ti no te falta nada, te sobra suela. ¡Qué horror!
y se llamaba Chato de las Escuelas Pías. Tenía un mal nombre taurino, ¿no? Qué horror. Cuando me preguntó ella, con mucho acento andaluz, claro, como corresponde, que de dónde era, yo le dije que Gallego, se moría de risa, y no me lo creyó nunca. Yo pensaba que exageraba mi niño, no me lo creyó nunca. Y yo ahí en este sitio, en Triana, una noche cogí una borrachera espantosa de anís, que es horrible, es una borrachera que no aguanta más que los gitanos, y me desperté al cabo de no sé cuántas horas, metido en una cama de hierro, con una colcha de chinos, todo muy limpio, todo muy aseado, todo muy bien. Y entonces miré y vi a mi adorado tormento sentada en una mecedora, con un calor horrible, con la persiana cayendo así sobre la ventana, sobre el balcón, con un botijo al lado, leyendo un tebeo, que era su pasto espiritual, con las faldas subidas y dándose aire como un paipay que ponía ultramarinos finos en la entrepierna. Y yo pensé, de aquí hay que huir. Y dije que iba a buscar tabaco y ya estoy, claro. Qué horror. Esto, pues después leo lo que usted quiera, ¿no? Hace esto ya, un horror de tiempo, pero si le decía que era gallego se moría de risa. ¿Qué ocurrencia? Bueno. No se llama Ferreiro. A veces llamado Ferreiro o cualquier cosa. Ah, ella le hubiera sido igual. Carmona es ciudad de antigüedades ilustres, ciudad muy partidaria de las arqueologías. En el lugar que dicen la cueva del judío aparecieron herramientas de hace 40 siglos. En el Acebuchal, cuya aldea se gobierna por Lora del Río, se encontró un campo en el que, en vez de olivos, había sembrados túmulos funerarios. En la cueva de la Batida se rascó la tierra y salieron, a la luz amarga de los camposantos, más de una docena de nichos de arder hasta el polvo y la ceniza. Al mismo pie de la ciudad, saliendo por la puerta de Sevilla, se enseña un cementerio romano de más de 1000 pasos de largo y más de 1000 muertos enterrados. El vagabundo en Carmona, la villa por la que peleó el moro Muza, entra por donde estuvo una de las 3 puertas desaparecidas, la de Marchena. Las otras 2 fueron la de la Sedia y la de Morón. La puerta de Córdoba es bella y meritoria, pero es mejor la de Sevilla. En la puerta de Sevilla se pueden estudiar todas las culturas que fueron pasando por Carmona. El vagabundo piensa que el tropel de las gentes que por aquí anduvieron, y sus usos, sus costumbres y sus aficiones, por aquí está, más o menos, vestido de carmonés, en inteligente desprecio, que no en vengativa espera, del minuto de las más torpes y extrañas reivindicaciones griegas, fenicias, romanas, godas, moras y judías. A este revuelto hervidero de razas y a la conciencia que tienen estos hombres, de que por encima de todo son andaluces, debe mucho la mezclada y purísima Andalucía. El vagabundo, a cada mañanita de Dios, cree más en el ius soli y menos en el ius sanguinis. Hace unos años le pasaba al revés. En Carmona hubo 3 alcázares que fueron de los pocos que libraron de la orden de derruirlos que dio el rey Vitiza por consejo del conde don Julián. De los 3 quedan restos de 2 y no más que el recuerdo del tercero. El más importante fue el de la puerta de Marchena, con doble muralla y foso, que tuvo más de 20 torres, desde las que se veían, por los puntos del horizonte más abiertos, las siluetas y las sombras de Posadas, Fuentes, Marchena, Osuna, El Aragal, Morón, la Serranía de Ronda, Zahara, Ubrique, Grazalema, Jerez y muchas villas de más allá del río. Hacia poniente, que es la parte a la que queda Sevilla, tapan la vista los alcores que vienen uno detrás de otro desde Gandul, aldea de Alcalá de Guadaira, hasta Carmona. En estos alcores está Mairena del Alcor, que no hay que confundirla con el Aljarafe, o Mairenilla la Taconera, que está a las puertas de la capital, y el viso del Alcor. Alcor, en español y según es sabido, vale por cerro o collado. En este país también se dice Alcor
a la tierra arenosa y amarillenta de la que están hechos estos alcores, tierra en la que aparecen frecuentemente conchas y fósiles marinos. Era muy apropiada para arrecifes, ya que se comprime, según el vagabundo oyó decir, sin auxilio del arte. Aljarafe o Ajarafe, también en castellano, y también, según se sabe, es llanura alta y azotea. En la provincia de Sevilla significa olivar de gran extensión, y en su geografía, y con mayúscula, el Aljarafe es una comarca que queda entre la capital y Sanlúcar la Mayor. En este alcázar de la Puerta de Marchena, a la muerte de don Pedro el Curel se hizo fuerte, durante 2 años, su alcaide don Martín López de Córdoba, paladín de los hijos del rey. El alcázar de la Puerta de Sevilla, del que queda poco, es de tiempos de Trajano, y estuvo defendido por 8 sólidas torres de piedra. El de la Puerta de Córdoba sirvió de cárcel a doña Leonor de Guzmán, viuda de Velasco, la mujer más bella de su tiempo, de la que fue enamorado galán el rey Alfonso XI. Doña Leonor dio varios hijos al rey, uno de ellos, Enrique II de Trastámara, que hizo arruinar el fuerte para borrar su doloroso recuerdo cuando fue coronado. Hay quien asegura que fue en este alcázar donde resistió el alcaide legitimista don Martín. Al vagabundo, en Carmona, se le levantó un grano que ya le venía molestando desde hacía días. Se lo curó, por caridad y con mucha ciencia y eficacia, un médico al que dicen don Miguel, que vive en la calle de Maese Rodrigo. Muchas gracias, don Miguel. De nada, hombre. Carmona es pueblo de muy interesantes y artísticos edificios. También tiene tabernas muy acogedoras, en las que mientras se pague todo va bien. Sí, no se fía ni de Dios. El ayuntamiento luce un bello jardín con plantas y flores muy cuidadas, podadas a tiempo, regadas a diario y puestas con arte y con primor. La casa del Marqués de las Torres, entre otras más, es curiosa para los entendidos y graciosa para los mirones en general. En la calle de Flamencos, en Casa Barrera, el vagabundo comió de lo que traía y bebió del vino que mercó. No lejos del ayuntamiento hay una casa adornada con azulejos. Los azulejos y las paredes, las palmeras, parecen inventadas en Carmona. Por el paso de la duquesa, una mujer bellísima, quizá doña Leonor de Guzmán, lleva rastras a un niño cabezorro y mentecato. En Carmona, el día que por allí cruza el vagabundo, se está celebrando, que es mucho celebrar, una carrera de bicicletas. Los heladeros vocean su mercancía y las terrazas de los cafés y de los bares están rebosantes, atiborradas de personal. Alrededor de la meta donde llegarán, quizá con el hígado en la mano, los ciclistas, se agolpan los mozos que llevan cintas rojas y verdes en la solapa. La iglesia de Santa María es obra del maestro Antón Gallego. En la de San Pedro, con su torre que se miró en la Giralda, está la pila de bautismo que dicen el mortero, puede que por su forma. 4 señoritas de mantilla y 3 jóvenes de sombrero ancho pasan, serios y piececitos como en una sala, en un automóvil marca Dodge Brothers, antiguo, descapotado y de altos y solemnes asientos. Las iglesias de San Felipe y de Santiago son mudéjares las dos. La patrona del pueblo es Nuestra Señora de Gracia. La mitad de las mujeres de Carmona se llaman Gracia. La iglesia de San Bartolomé se alza apoyada en una torre árabe militar. Por el término de Carmona pasa también, como por Marchena y la Puebla de Cazalla, el río Corbones, con su buen puente sobre el que salta la carretera de Córdoba, que recibe, cuando tienen algo que darle, los arroyos matasanos de Galapagar, del Tarajal y de la Aljabara. Los de la Cañada de la Delfa de Doña María, de Arzaneque, de Villapalmitos y del Cuchillo van derechos al Guadalquivir. En las orillas del último, don Enrique de Trastámara, cuando tomó la ciudad, mandó pasar a cuchillo a los caballeros que habían sido amigos de su hermano el rey don Pedro. A este arroyo del Cuchillo también le dicen del Cochino. El vagabundo, paseándose por Carmena, dedica un Carmona
dedica un recuerdo a su buena amiga Rufina Trapaza, alias la Garduña de Sevilla, moza libre y liviana que por Carmona pasó llevando ya 2 marmolillos engañados en las hábiles redes de su desparpajo. Don Gregorio Guadaña, aunque era trianero, también anduvo por aquí, por Carmona, ciudad en la que fue objeto de aventuras que el curioso lector podrá encontrar en donde están escritas, que no es en ningún raro documento caligrafiado con los difíciles garabatos de la aljamía. El vagabundo, ni por el carril de la lana ni por el del aguardiente que llevan al Alcolea, sino por el camino del Hora del Río, sale de Carmona ya de noche para llegarse a echar un sueñecillo al arroyo del miserable Corbones. Han pasado 40 años. Oh. Muchas gracias. De nada, yo tenía 40 años menos y 40 kilos y varias arrobas menos. En el nuevo viaje a la Alcarria, un imbécil, un veraneante de la mierda, que en un pueblo, en Peñalver, me decía el alcalde, le íbamos a dar a usted su peso en miel, pero al verlo no nos atrevemos. Le acabo con la cosecha. Así que besaremos a esta señorita la han hecho cereza negra, era un encanto, pesaba la mitad que o menos. Y cuando me después, bueno, vamos a pesarle a usted, y en la báscula di 11 arrobas. Y este estúpido me dijo, con usted ya se puede hacer una novillada, y dice, si me prestas tú los cuernos, cabrón. Claro. Claro, pero estaría bueno. Se habrá creído, desgraciado. Andaba con una camisa de esas así con flores. Será gilipollas. Bueno, pues queda presentado su libro, El recién nacido Literatura Viva. Levantamos este acto y vamos a pasar, si os parece, al patio de la fuente. Un ratito todo. Cuento muchos detalles de esta niñez dorada. Mi madre era una mujer romántica, locoide, surrealista, que leía Lord Byron. Ella no había leído en su vida nada más que Lord Byron, y cuando terminaba un libro de versos de Lord Byron, volvió a empezarlo. O sea, claro, no tuvo tiempo de leer más. De mí no leyó nada, porque ¿a cuándo si no tenía tiempo? Bueno, Lord Byron, como ustedes saben, era cojo, y era probablemente el arquetipo de perfección para mi madre. Y un día, en la finca en que nací, iba yo, pequeñito, claro, 6 años, me lo contó mi padre al cabo de mucho tiempo, por un caminito, por un senderito del jardín. En Galicia es frecuente tener mirtos un poco altos para marcar los senderos. Y mi padre le dijo a su mujer, mi madre, qué buena pinta tiene nuestro hijo. Y mi madre dijo, sí, qué lástima que no sea algo cojo. Lord Byron era la perfección, yo no era cojo. Acontece que los actores de novela estamos, por lo menos teóricamente, muy distanciados de nuestro público, a diferencia del autor de teatro, que le aplauden o lo patean en el acto, claro. Nosotros tardamos en saberlo. Ahora, no es malo naturalmente este trato inmediato, este trato directo. Yo creo que es saludable. Vamos a seguir porque, claro, usted ve que la motivación a lo mejor es muy fuerte, le voy a pensar. Bueno, yo sé que usted me perdona todo. Nada. Vamos a hacer un paréntesis, si le parece bien. Voy yo a ir al tema del libro y después tenemos aquí para los de Carmona. Pero lo bonito de este libro mío son los amores que tuve con aquella loca en Triana, capital del Cante, que tenía una hermana, sí, cuyo novio o amante o lo que fuese, que tenía una suela así de gorda y quería ser torero. Yo le dije, hombre, no sé, pero no pega mucho. Y se ponía furioso y decía que qué tenían los toreros que no tuviese él. Yo decía, no, a ti no te falta nada, te sobra suela. ¡Qué horror! Y se llamaba Chato de las Escuelas Pías, que no es mal nombre taurino. ¡Qué horror! Cuando me preguntó ella, con mucho acento andaluz, claro, como corresponde, que de dónde era, yo le dije que gallego, se moría de risa, y no me lo creyó nunca. Yo pensaba que exageraba mi niño. Bueno, no me lo creyó nunca. Y yo ahí en este sitio, en Triana, una noche cogí una borrachera espantosa de anís,
que es horrible, es una borrachera que no la aguantan más que los gitanos, y me desperté al cabo de no sé cuántas horas, metido en una cama de hierro, con una colcha de chinos, todo muy limpio, todo muy aseado, todo muy bien. Y entonces miré y vi a mi adorado Tormento sentada en una mecedora, con un calor horrible, con la persiana cayendo así sobre la ventana, sobre el balcón, con un botijo al lado, leyendo un tebeo, que era su pasto espiritual, con las faldas subidas y dándose aire como un paipay que ponía ultramarinos finos en la entrepierna. Y yo pensé, de aquí hay que huir. Y dije que iba a buscar tabaco y ya estoy, claro. Porque, qué horror. Que esto, pues después leo lo que usted quiera en caso. Hace esto ya. Un horror de tiempo. Pero si le decía que era gallego se moría de risa. ¿De qué ocurrencia? Bueno. No se llama Ferreiro. A veces llamado Ferreiro o cualquier cosa. Sí. A ella le hubiera sido igual. Han pasado 40 años. Oh. Muchas gracias. De nada, yo tenía 40 años menos y 40 kilos y varias arrobas menos. En esos días nos conocimos. En el nuevo viaje a la Alcarria, un imbécil, un veraneante de la mierda, en un pueblo, en Peñalver, me decía el alcalde, le íbamos a dar a usted su peso en miel, pero al verlo no nos atrevemos. Le acabo con la cosecha. Así que besaremos a esta señorita era mi choferesa negra, era un encanto, pesaba la mitad que o menos. Y cuando después, bueno, vamos a pesarle a usted, y en la báscula dio 11 arrobas. Y este estúpido me dijo, con usted ya se puede hacer una novillada, y dije, si me prestas tú los cuernos, cabrón. Claro. No, pero estaría bueno. Se habrá creído, desgraciado. Andaba con una camisa de esas así con flores. Será gilipollas. Bueno, pues queda presentado su libro. El recién nacido Literatura Viva. Bueno, pues levantamos